Chajao, hola a todos. Había esta tercera jornada de nuestra Semana de la Cultura China del Instituto Confucio Santo Tomás. Y aquí estamos con esta sesión, Feng Shui, una ciencia para cultivar la vida. Esta disciplina, originada hace más de 3000 años en China, el nombre puede traducirse literalmente como viento y agua. Estudia la influencia que tienen los patrones regulares y los cambios que se producen en la naturaleza y el ambiente para entender, predecir y regular las influencias que estos tienen en la vitalidad, salud y prosperidad de las personas. Y por supuesto, para hablarnos de este tema que lo han pedido tanto, tenemos a nuestro querido amigo Antonio Cordero, que a él le carga que le dé todo su currículum, pero este médico cubano, magíster en medicina tradicional china, que lo adoramos, así que Antonio, por favor, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, como siempre, tratemos de tomar un par de respiraciones profundas para traer la atención al presente y desear que cualquier beneficio que se pueda derivar de este encuentro no solo nos alcance a nosotros, sino también a los nuestros y al resto de nuestra comunidad. Eso. Vamos a compartir pantalla. Ahí parece que estamos. ¿Se ve la pantalla, Carola? Perfecto. Ya. Entonces, arranquemos entonces por la definición que tú ya en alguna medida abordaste. Los caracteres literalmente dicen feng shui, o sea, viento y agua. Un poquito más adelante nos va a quedar claro a qué hace referencia el nombre. Es una disciplina que tiene orígenes neolíticos, pero que ha ido sumando hasta florecer, sobre todo en el periodo Han, entre los 200 antes y después de nuestra era, con un conjunto de métodos, con un conjunto de técnicas que, como tú decías, están orientados a alinear la vida del individuo con su entorno de una manera tal que potencie la vitalidad y el bienestar. Inicialmente estuvo muy orientada hacia la selección de sitios, de sitios sacros para rituales, para el establecimiento de edificios y tumbas, a partir del pensamiento de que los espacios no son neutrales, que tienen una cualidad, que tienen una... ¿Cómo ponerlo? El ejemplo que se me viene de inmediato es habitar al lado de un hospital o habitar al lado de una escuela o habitar al lado de un restaurante o habitar al lado de una prisión. No tiene el mismo carácter para la persona que habita en el espacio. En virtud de la naturaleza vibracional de toda la realidad, hay un influjo que nos afecta, que nos impacta y que en una medida muy relevante puede modular cómo respondemos y cuál es el estado de nuestro ser en virtud de esas influencias. Las premisas de las que parte la metodología del Feng Shui arranca, como muchas otras disciplinas, en esta tríada, Li, Qi, Shu. Li tiene que ver con la regularidad de los patrones regulares que se observan en la naturaleza y que podemos observar en distintos niveles, como vemos en esta diapo, donde tenemos una galaxia en espiral, un ciclón y un remolino, y es fácilmente observable que el patrón es común, que hay una regularidad independientemente de que el orden de magnitud es muy diferente
entre los tres. Eso mismo podemos observarlo si tomamos esta naturaleza fractal de un árbol y de un río, que tienen dos dimensiones completamente distintas, pero que tienen esta estructura que se va dicotomizando, se va dividiendo y va generando en cada parte la repetición del modelo mayor del que provienen. La observación de estas regularidades conduce muy tempranamente a la noción que también hemos presentado con anterioridad, que es la noción de chi, que como sabemos hemos visto en multitud de fuentes y de textos traducidos en castellano como energía, pero que tiene que ver, a partir de la observación de los componentes del carácter, con un elemento que está presente en todos los órdenes de la realidad y que tiene tanto una expresión más densa como la que podemos observar, por ejemplo, en una planta de arroz que observamos aquí a la izquierda, es el radical o la parte del carácter más interior y que apunta al carácter nutricio, al carácter más denso, más discreto del chi, y a la derecha este radical que está asociado a la idea de vapor y de aire y de respiración, que combina con el anterior para dar lugar a una idea de un elemento que, como los gases, se distribuye en todo el espacio, pero que carga consigo esta noción de algo que nutre y que alimenta. Y lo que nutre y alimenta es la vida misma, es el componente que configura la vida desde el nivel más esencial y más primario hasta los modelos más diferenciados como el de la vida humana. Desde esta noción y observando los patrones que vimos con anterioridad, se describe el chi como la fuente de un movimiento ordenado, porque lo que se observa en la naturaleza es de carácter regular y ordenado. Y como vamos a ver más adelante, eso conduce al tercer componente. Pero antes, ese movimiento ordenado que se observa tanto en la naturaleza que habitamos sobre el planeta, como en el cosmos que observamos a nuestro alrededor, tiene un carácter simultáneamente estable y dinámico. Es un equilibrio, pero que no es estático, no es un punto final de llegada con un reposo transversal, sino que es un espacio donde se observa simultáneamente estabilidad y transformación. De manera que cuando hablamos de orden, para referirnos al chi y de movimiento ordenado, estamos haciendo referencia a estas dos direcciones. La dirección del cambio, la dirección de la transformación, pero también la dirección de la estabilidad y de la regularidad. Hegel, el filósofo alemán que estudió la fuente, sobre todo el Tao Te Ching y el I Ching, que estudió las fuentes del pensamiento clásico chino, lo expresó en una de sus tres leyes de la dialéctica como la ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. Los cambios entre un estado de ser y otro se dan por la sumatoria de pequeños cambios cuantitativos que son apenas perceptibles hasta que el cambio mayor se produce. Un ejemplo podría, por ejemplo, ser los cambios que se dan en la barriga de una mamá o de una mujer embarazada y que se van produciendo cambios y crecimiento del volumen del abdomen, pero el cambio real se ve cuando tienes una nueva vida ya participando de la vida familiar, ¿no? Entonces, de ahí es que se derivan este modelo categorial de yin y yang, que no solo hace referencia a los opuestos que podemos observar y con los que describimos nuestra realidad más densa, delante y detrás, arriba y abajo, afuera y adentro, hombre y mujer, día y noche, sino que hace alusión a la dirección del cambio. Un cambio que se produce hacia la expansión, hacia el crecimiento, hacia la diferenciación, hacia la aceleración, se describe como de tipo yang y coexiste e interactúa con los movimientos que son de retracción, de repliegue, de interiorización, de enlentecimiento.
Y ese pulso entre expansión y retracción, entre acelerar y desacelerar, son los que describimos como la naturaleza final del chi, el movimiento ordenado entre yin y yang, el movimiento cíclico entre yin y yang. Y eso va a ser muy relevante después al aplicarlo en la dirección de mejorar la calidad de nuestras vidas con las técnicas del Feng Shui. Yin y yang terminan entonces siendo representadas con una línea continua que antes les había contado que parece representar un elemento fálico, y yin dividido en dos como el espacio que se abre en el útero materno. La relación entre ellos da lugar entonces a un nuevo estado de cosas que es la mezcla de ambos en un nuevo ser único. Este tercer punto, esta aparición del 3, como dice el Tao Te Ching, el 1 creó el 2 creó el 3, y el 3, la totalidad de la realidad. El 3, los 3 tesoros o los 3 agentes, hace referencia a que el ser humano está inserto dentro de esta dinámica yin y yang. Si tomamos al cielo como el referente del yang, si tomamos a la tierra como referente del yin, la vida humana transcurre entre estos dos polos y participa de las dinámicas de estos dos polos. Entonces podemos ver que si el cielo es yang, la tierra es yin, el hombre participa de ambos. Toma el aire de su contexto cósmico, toma los nutrientes de la tierra y así se configura a sí mismo como una mezcla de ambos elementos. Pero esa mezcla es necesario que se mantenga ordenada. El orden en gran medida es el estado natural del chi, y por lo tanto la salud es el estado natural del ser humano, y muchos de los eventos que participan en la disrupción de la salud, en la instalación de la enfermedad, tienen que ver con la pérdida de vista de estos elementos dinámicos, equilibrados, que hemos denominado yin yang. Si tenemos entonces aquí hay se ve esta Vesica Piscis, esta intersección del círculo terrestre y del círculo celeste, y cómo la vida del individuo participa del elemento que parece un ojo y que hace referencia a la intersección de ambas esferas. Esta es la idea de cómo dos polos, que a su vez son una expresión de un elemento único, se traducen ahora en un nuevo nivel de complejidad donde hay 3 elementos claramente discernibles: del chi único a la dualidad yin-yang, a este estado terciario de ser humano inserto en los dos polos que le contienen. A partir de esta observación, a partir de la observación de este estado consistente, regularmente dinámico de toda la realidad, se pasa a una siguiente etapa que se denominan las 4 imágenes. Esa realidad que en un momento observamos como única, hecha de puro chi, luego es observada como esencialmente dinámica, y a este movimiento lo referimos con este par de categorías yin y yang, para luego saber que el ser humano participa de esa dinámica, pero que no es una dinámica pura de encendido y apagado, ahora yin, ahora yang, ahora yin, ahora yang, sino que, como hablábamos en el ejemplo del embarazo, hay un proceso que se da antes de que podamos observar una calidad completamente distinta. Y entonces a eso se le llaman las 4 imágenes, que no son más que etapas más finas para describir un cambio que antes denominamos como yin y yang, pero que ahora subdividimos y podemos distinguir. Por ejemplo, si yo digo que el día es yang versus la noche, que es yin, yo puedo ahora observar que la calidad del momento del amanecer, del alba, la luz, el calor, el movimiento que se observa en ese momento, no es igual al movimiento, a la temperatura que observamos al mediodía. Entonces distinguimos 2 momentos para yang: un momento de brote, al que denominamos yang joven,
y un momento de máxima plenitud al que llamamos yang adulto o mayor o viejo. Y luego, como era de esperar, se va a producir el punto de inflexión para movernos. Como acá alcanzamos el máximo de yang, ahora el ciclo deriva naturalmente hacia el brote de yin y tenemos entonces un yin joven que podemos asociar con la caída de la tarde, con la puesta del sol, y que es cualitativamente diferente a la madrugada, a la medianoche, donde la oscuridad y la temperatura se han modificado notoriamente. Este proceso de evolución teórica de aquella observación del patrón regular continúa ahora, porque inevitablemente se llega a un punto en que tú dices, bueno, si yo tengo que el yang celeste puede cambiar y yo tengo que hay un cosmos diurno y hay un cosmos nocturno y que yo tengo una tierra que no es igual en verano que en invierno, bueno, en el ser humano este tercer elemento que participa de esa realidad total, también se dan elementos de yin y yang que responden y que corresponden a la realidad que le está tocando vivir en ese momento. De manera que se producen tres polos, ¿verdad? El polo telúrico, el polo de la humanidad y el polo cósmico, y esos elementos combinados dan lugar a una nueva configuración que es la resultante de superponer estos cambios que estamos viendo en pantalla, estos cuatro momentos que observamos en el nivel telúrico, y que observamos también en el nivel humano y que observamos también en el nivel cósmico. Y esos tres niveles, el nivel de tierra, humanidad y cielo, con sus cambios, dan lugar entonces, estos dos estados, yin o yang, en tres niveles, nos da 2 al cubo, que son 8 estados cualitativamente reconocibles y diferentes. De este espacio, fíjense cómo, si yo observo el círculo, tengo la idea de unidad, la idea de chi en movimiento, por eso la línea central es una sinusoide. Luego tengo estos dos polos que están interactuando entre sí y que hacen referencia a los polos yin y yang, y luego estos cuatro momentos que hacen alusión entonces a las cuatro imágenes o las cuatro etapas que preceden a su vez a este elemento que aparece en la línea superior, que son los 8 trigramas, y donde lo que está ocurriendo es que ahora, de haber pasado de observar un único movimiento a observarlo como el cambio entre dos polos y direcciones, a observarlo como cuatro momentos de ese cambio, ahora llego a un punto donde tengo 8 componentes, 8 elementos que derivan del mismo chi único, pero que me permiten describir la realidad con un poco más de fineza. Ahora yo puedo hacer distinciones en lo que yo antes solo veía como esto es yin o esto es yang, ahora puedo verlo como uno de 8 estados potenciales, lo que me permite describir mejor la diversidad de elementos de la realidad de la que soy testigo continuamente. Y estos son entonces esos 8 elementos o trigramas, cada uno de ellos es asociado a una multitud de correspondencias en el cuerpo humano, en las funciones humanas, en el entorno que nos rodea, y van a ser incluidos como elementos muy relevantes para hacer la intervención con Feng Shui en virtud de cuáles de estos elementos, de estos trigramas, es más relevante o protagónico en la situación que estoy tratando de diagnosticar y de intervenir. Finalmente aquí se ven estos elementos donde combina la idea de yin-yang, la idea del chi único en movimiento y la idea de trigramas. Y este mapa, además, cuando uno lo observa así, inscrito en un octógono, tiene añade un elemento extra, que es el elemento de las direcciones. Ahora yo puedo ver que no solo tengo las 4 direcciones principales, sino estas 4 diagonales que operan entonces en su totalidad como una rosa náutica, como una brújula, y que voy a emplear un poco más adelante para describir cada espacio que voy a intervenir, que voy a tratar de evaluar en términos de la calidad del movimiento del chi en él,
a través de un ajuste entre las direcciones universales y las direcciones en las que el edificio, la casa, la pieza con las que se están alineando. Finalmente, dejé para último la noción de 5 fases o de 5 agentes o de 5 movimientos, muchas veces traducido como 5 elementos. Y aquí la idea del 5 es relevante porque lo que hace es incluir el punto de inflexión, ¿verdad?, entre yin y yang. Yo tengo un momento, les había contado, de expansión y crecimiento del yang, y luego un movimiento de crecimiento del yin, pero como todo lo demás, el movimiento no se da como en dientes, sino que se da suavemente, y entonces entre el despliegue del yang y el subsiguiente despliegue del yin aparece este buffer, esta etapa intermedia que se va a asociar con la idea de la tierra como sustrato de todos los cambios que observamos más próximamente en nuestras vidas humanas. El ejemplo clásico es la idea de las estaciones. Los 4 cambios de primavera, verano, otoño e invierno se dan en el mismo territorio, y por lo tanto la tierra, con su estabilidad, no solo representaba el yin en este polo de cielo, ser humano y tierra, sino que ahora en este nuevo método de describir la realidad aparece como elemento que da estabilidad y donde los demás agentes convergen e interactúan. Por eso se le coloca habitualmente en el centro entre los otros 4 elementos. ¿Cuáles son otros de los alcances importantes que esta teoría aporta? Bueno, el hecho de que el dinamismo de chi, que antes describimos como, bueno, es un movimiento yang o es un movimiento yin, y después dijimos es un yang joven o es un yang viejo, es un yin joven o es un yin viejo, y luego lo describí también como 8 posibles direcciones y estados cualitativos usando el descriptor de los 8 trigramas. Cuando yo llego a las 5 fases, este modelo me permite no solo describir la evolución que un proceso o un evento o un elemento va a seguir en su propia evolución, sino cuál es la resultante de que 2 elementos o agentes o fuerzas interactúen entre sí, en virtud de en qué momento de su evolución se encuentran. Entonces, algo que se encuentra en su etapa fuego, en su máxima expresión, cuando interactúa con algo que se encuentra en su etapa repliegue máximo, de yin máximo, que acá es asociada a la noción de agua, porque busca los espacios más bajos, más profundos, más oscuros, va a tener una resultante que es distinta a la que se va a encontrar un agente que está en su etapa de madera con otro que se encuentra en su etapa de metal. Como cada uno de estos elementos yin o yang, de algunos, los 8 trigramas y los 5 fases describen la totalidad de la realidad, los alimentos, los olores, los colores, las direcciones, las partes del cuerpo, los órganos del cuerpo, el especialista de Feng Shui puede destacar o enfatizar el elemento que mejor describe a uno de los componentes para hacerlo interactuar y predecir lo que va a ocurrir con con la interacción entre ambos componentes. ¿Por qué es relevante? Que finalmente lo que uno quiere es aplicar la teoría yin-yang y de 5 fases y de 8 trigramas en la resolución de los problemas que pueden darse entre el individuo que consulta y el entorno en el que habita. Entonces, estos serían finalmente las dos fuerzas o agentes o eventos que están interactuando entre sí. Usted y su casa, usted y su edificio, usted y su barrio, y por lo tanto el especialista va a hacer cálculos que le permiten decir, esta persona que está cursando por esta etapa, yo puedo representarlo a él con la idea de metal, puedo representar también a su entorno con una cualidad particular que podría, por ejemplo, representar la tierra, y la relación entre ambos
produce un resultado anticipable que o es positivo y nutre la natural evolución de la vida de ese individuo, o por otra parte podría dificultarlo o hacerlo más complejo. A estos dos derivados de la teoría de las 5 fases se le adjudica esa capacidad predictiva o de anticipar lo que va a resultar de la interacción de estos componentes. Si yo tomo, por ejemplo, la idea que es fácil de seguir, si yo pienso que la madera en su combustión genera ceniza, puedo ver la tríada madera, que funciona como madre, como agente del fuego, dado que lo nutre, y el fuego como agente de la tierra, dado que las cenizas pasan inmediatamente a formar parte de él. Eso es parte del ciclo que se denomina de generación o de producción. Pero si yo observo el esquema de la derecha, veo que la madera, en relación a la tierra, lo que tiene es un efecto controlador, restrictor, porque toma sus nutrientes y por lo tanto la degrada. Y el fuego tiene una relación con el metal que también es de un orden distinto al que tenía con la tierra, porque lejos de formarlo, lo que hace es cortar, fundirlo. Por lo tanto, el efecto sobre la tierra del fuego no es lo mismo que el efecto sobre el metal del fuego. Y así, el especialista de Feng Shui lo que hace es aglutinar estos componentes, describir lo que observa en el espacio que la persona está tratando de evaluar y de armonizar, hacerlo, coordinarlo con la persona que hace la consulta y entonces derivar un grupo de métodos o de técnicas que se ajustan a ese contexto específico y que puede contribuir a la restauración del flujo natural del chi, donde ese ser humano puede alcanzar su potencial en vez de verlo constreñido o disminuido. Finalmente, la idea de Shu se traduce literalmente como número, como guarismo, y termina la tríada de Li, el patrón observado, Qi, el agente que configura dichos patrones, y Shu, el número, es la extracción de la esencia de esa realidad observada para cuantificarla y poder entonces participar de la generación de nuevas dinámicas más yin o más yang en virtud de los números que utilicemos. Así, yo creo que de alguna manera en Occidente Pitágoras exploró esta idea a darle significados a los números más allá de su capacidad de ser utilizados para contar o contabilizar algo. En estos dos esquemas, el He-Tu y el Luo-Shu, si ven, hay dos tipos de organizaciones. La organización de la izquierda y la derecha son diferentes, pero vemos yin y yang en esta representación blanco y negro, y una organización que va a ser utilizada como referente de lo que se llama en Feng Shui el cielo anterior, el estado de equilibrio estable, y lo que conocemos con el esquema de la derecha como el cielo posterior, que es el estado dinámico, susceptible de ser agitado, de ser desequilibrado, que es el de que participamos cotidianamente. La suma de estos tres elementos, de las nociones de Li, de Qi y de Shu, es la fuente primaria de la que derivan las metodologías de las que vamos a hablar en un momento. Espacio y tiempo. ¿Por qué es relevante el espacio y tiempo? Porque es en el espacio y en el tiempo donde el Qi opera. La realidad que describimos está marcada de espacio y tiempo, y estas categorías que acabamos de ver se tradujeron todavía más en una interpretación del tiempo y del espacio que no es neutral, que está marcada por la cualidad yin o yang, o de 5 fases o de 8 trigramas de cada elemento de nuestro día, de cada elemento de nuestras vidas y de cada elemento de los espacios que habitamos. Entonces se generaron dos series numéricas
de posibles organizaciones de los números. Esta lista que tenemos a la izquierda se llaman los 10 troncos celestes y a la derecha las 12 ramas terrestres. Una vez más, referencia al cielo, a la tierra. Y esta organización a la izquierda tiene que ver por la combinación yin y yang de los 5 agentes o de los 5 elementos, y la de la derecha tiene que ver con la inserción del elemento tierra cada 2 elementos. Hay tríadas, entonces tenemos 4 tríadas que son las de las 4 imágenes con la tierra inserta entre cada una de ellas. Entonces, esta combinación de los 10 troncos terrestres y los 12 ramas terrestres genera un ciclo de 60 años. Hay un binomio. El primer año combina Jia con Zi. Después van sucediéndose las distintas combinaciones que solo se repiten después de 60 años. Y así todo el tiempo puede ser descrito en virtud de un tronco y de una rama. Ese binomio marca la cualidad yin-yang de cada momento que observamos, en la hora, en el día, en el mes y en el año. Hay 4 pares binomiales que describen este momento según esta teoría. Y eso hace que cuando el especialista de Feng Shui evalúa un sitio y su relación con una persona, no lo hace de manera genérica, sino lo hace tomando en cuenta estas dimensiones súper específicas del tiempo. Se utilizan muchas veces la fecha de nacimiento de la persona con la hora incluida, y se utiliza también el momento en el que nace el espacio que habitamos, que algunas veces hace referencia al momento en que termina de construirse, en otras escuelas hacen referencia al momento en que comenzamos a habitarla. Son diferencias de método, pero lo que está claro es que la variable temporal es muy relevante. El espacio, por otra parte, está descrito con este mapa octogonal que habíamos visto. La puerta principal, la puerta del espacio que es nuestra pieza, son relevantes en tanto que ya ese espacio no es neutral, sino que mirando en una dirección u otra, estamos accediendo a esta cualidad vibracional del chi, que es diferente si apunta hacia un lado o si apunta hacia el otro lado. Lo que nosotros conocemos como astrología china, que representé aquí en el esquema de la derecha, tiene que ver con la asociación de nuestra fecha de nacimiento a uno de los 12 ramas terrestres. Hay una cualidad particular en el momento en que nacemos que es referenciada con una de las ramas, a pesar de que también está la influencia del tronco, pero que no se usa en este método para describir la cualidad de nuestra personalidad, sino que se usa fundamentalmente el método de las ramas terrestres. Si notan, lo que aparece en los distintos círculos son los 8 trigramos de que hablamos, y también lo que aparece fuera es la combinación de troncos y de ramas, de manera tal que hay una representación por antonomasia para cada una de estas vibraciones que denominamos los animales del zodíaco, pero que obviamente es bastante más compleja que simplemente nacer en un año del gato, del perro, del mono o del dragón. Aquí lo tenemos, fíjense cómo hay distintos años que corresponden al mismo animal, porque cada 12 años tú tienes el mismo molde, tienes el mismo patrón, tienes el mismo li. Como son 12 ramas, el año 13 equivale al 1. Del mismo modo que cuando combinas troncos y ramas, el año 61 equivale también al primer año. Esto es relevante, repito, porque cuando se hace el Feng Shui, no se hace para cualquiera en cualquier momento, se hace para esa persona en ese espacio, tomando en consideración estas marcas vibracionales que se producen en el momento del nacimiento y que son descritas con la combinación de troncos y ramas
que no son más que la combinación de los 5 agentes y de yin y yang. Las escuelas que utilizan estas premisas o estos elementos que hemos, a través de los cuales volamos, en gran medida las escuelas tradicionales se describen en 2 grandes grupos. La que se denomina la escuela del compás o del Luopan, que es esta brújula muy particular, configurada en estos círculos concéntricos, donde están descritas las distintas correspondencias. Cada uno de los 360 grados corresponde a una vibración particular que puede ser descrita con un trigrama, con una de las 5 fases, como yin o yang, como una rama terrestre, como un tronco celeste. Por lo tanto, las direcciones ahora no es cualquier dirección, sino que es una dirección que tiene una marca vibracional concreta, ¿verdad? Aquí, si se fijan, en este mapa, lo que está demarcado a la derecha es a qué corresponde cada uno de los círculos concéntricos. En el primero dice Xian Tian Pa Gua, o sea, afuera están los trigramas del cielo anterior, y en cada nivel van a ir apareciendo las constelaciones, las ramas, los troncos, de modo tal que cuando yo apunto con la brújula y determino una dirección como relevante, en esa misma línea con el eje de la brújula aparecen las correspondencias de inmediato. Es todo un trabajo de ingeniería que hoy simplemente alcanzamos a mostrar. Luego, aquí vemos muy claramente cómo empiezan a traducirse todas estas ideas más o menos abstrusas y abstractas, sobre todo para nuestra mente, y empieza a haber una suerte de convergencia que es mucho más aplicable, que es mucho más operacional. Entonces, de todo el universo de correspondencias que yo les decía, aparecían en la matriz de Yin Yang o en la matriz de 5 fases, uno de ellos es la forma. Y la forma es uno de los elementos que uno toma en cuenta, además del material. La forma es uno de los elementos que toma en cuenta porque se ve de inmediato una correspondencia entre la fase con la que podemos describir. Entonces, yo voy a describir como perteneciente al movimiento Tierra lo que tenga forma cuadrada o rectangular. Lo que sea más circular va a corresponder al metal, lo que sea más ondulado va a corresponder al agua, lo que sea más columnar va a corresponder a la madera, y lo que sea más triangular va a corresponder al fuego. ¿Ok? Ahora, nótese que esto comienza muy atrás, como les digo, hay registros muy antiguos donde se hizo un levantamiento de las formas y sus influencias, y son descritos los terrenos montañosos como en virtud de estas categorías, de manera que puede anticiparse cuál es el resultado de colocar un habitáculo para los humanos en esa proximidad, y también para la configuración del espacio del descanso de un difunto. La ubicación de la tumba y de la posición correcta de la tumba fue una de las tareas más relevantes de los primeros especialistas de Feng Shui. Noten acá que es muy fácil ver la asociación en los edificios de la izquierda con la forma columnar, un espacio que se levanta, que es mucho más alto que ancho y que corresponde a la fase madera. Este edificio central muy particular, que evidentemente podemos hacer corresponder con la fase metal, y este espacio de la derecha que parece haber querido representar un barco de vela, pero que evidentemente tiene una forma triangular que asociamos entonces al movimiento fuego. De manera que la presencia de estos edificios en sus entornos queda muy claramente marcada. ¿Qué pasa en un entorno que tiene este predominio del agente madera? Bueno, va a depender de qué persona y qué marca energética tiene la persona que está habitando en ese edificio o en otro cercano a él. Lo mismo ocurre en el centro. Acá hay una profunda
muy significativa influencia metal, y por lo tanto, si yo tengo una persona que es madera, va a recibir un tipo de influencia no tan positiva, porque el metal corta la madera, siguiendo lo que habíamos conversado de las 5 fases, pero si lo que tenemos es un espacio que tiene que ver, una persona que tiene una influencia fundamentalmente de agua, pues entonces se va a beneficiar, dado que el metal en la línea de generación o de creación de los 5 agentes, el agua es el hijo del metal, por lo tanto es una influencia auspiciosa. ¿Ok? ¿Qué quiero hacerle notar con esto? Bueno, la idea es siguiente. Habíamos hablado al principio de el chi como agente del movimiento ordenado, equilibrado, con capacidad para la transformación y también con la capacidad para la estabilidad de ese proceso transformativo. Lo que se está buscando diagnosticar con la actividad del Feng Shui, independientemente de la escuela, sea la escuela del compás o la de la forma, que no mencioné porque pasé muy rápido. Yo tengo la escuela del compás, que utiliza fundamentalmente las direcciones, y cada espacio que yo mido, evalúo, lo hago en función de los valores que me arroja el compás. Yo utilizo ese como mi referente principal. Mientras que la escuela de la forma es la que dictamina o establece un juicio en virtud de las relaciones que los espacios tienen con la persona en función de su calificación como uno de los 5 agentes. ¿Okay? Entonces, en el caso de la escuela del compás, las direcciones, y por lo tanto los 8 trigramas que marcan las 8 direcciones del espacio, son el elemento más protagónico, mientras que en la escuela de la forma, las 5 fases son el elemento desde el cual se organiza, sumando lo demás, que no quede excluido, pero es un eje muy relevante para la toma de decisiones. Y entonces, les decía que el chi, que es visto como la fuente original del movimiento equilibrado de yin y yang, que se alterna, que interactúan, hay 2 estados del chi que no son propicios a la vida humana. Uno es el estado de estancamiento, donde queda comprometida la transformación, el crecimiento, y el estado de agitación, que entonces compromete la estabilidad. Los espacios donde el chi se mueve muy rápido o donde el chi no se mueve o se mueve escasamente son los espacios que vamos a tratar de transformar con las técnicas de Feng Shui. Porque finalmente se trata de estabilizar el movimiento del chi, de garantizar que se retorna a una interacción con un chi que cursa plácidamente, suavemente, sin estancarse y sin agitarse. Lo podemos ver acá también, un mar sin viento, la vela no se mueve, no hay cambio, no hay avance, o un mar agitado, donde evidentemente lo que tenemos es un gran problema para la supervivencia misma. Entonces, noten aquí la presencia de viento y agua. Noten acá la presencia de viento y agua. Pues viento y agua, y por lo tanto Feng Shui como nombre, hacen entonces una referencia tanto al estado potencialmente equilibrado de Qi como sus 2 alteraciones más marcadas. Aquella que gestiona un estado de estancamiento, aquella que gestiona un estado de agitación. Y esto puede darse en el entorno como puede darse en el cuerpo emocional o de las relaciones que el individuo establece. Por lo tanto, los niveles de activación del Feng Shui son en más de un nivel. En virtud de la forma, en virtud de las relaciones que se producen entre las formas, en virtud de que el movimiento de Qi es más agitado en una forma que otra, se establecen lugares más propicios que otros. Se dice, por ejemplo, que el final de... Yo creo que les tengo un ejemplo más claro por acá. Esperen un poquito. Aquí está.
La casa que se ubica al final de una calle, recibiendo el impacto de esa calle, tiende a estar recibiendo un chi más agitado que el conveniente. Los movimientos que se producen directamente hacia la puerta de entrada de la casa necesitan, por lo tanto, ser regulados, necesitan ser detenidos, necesitan ser modulados, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que acá yo tengo un espacio diferente que no concluye directamente sobre la casa o la pieza, pero que genera este movimiento de aceleración que podemos ver en la representación de la derecha, donde la casa que se encuentra del lado convexo está recibiendo el impacto del flujo de los autos y del movimiento que vienen no directamente hacia sí, pero sí que genera una tangente que apunta directamente a la casa, haciéndolo entonces un lugar de chi agitado. Mientras que la casa del lado, que está en el lado convexo de la caramba, cóncavo en relación a la curva que produce la calle, está entonces en condiciones de recibir un chi bastante más pausado. Se beneficia del movimiento que se produce en el área, pero no lo recibe de manera tan acelerada como lo recibe la casa que tiene al frente. Entonces usted puede estar en el mismo barrio, pero de un lado de la calle tiene un impacto y del otro de la calle tiene otro impacto. Junto a eso, además de los elementos del material y de la forma y de la relación que uno tiene con las vías del flujo del chi, que en los espacios urbanos son fundamentalmente las calles y las avenidas, además de eso, la posición misma en relación a otros edificios es relevante, porque cada edificio también tiene una forma en particular y se produce una interacción que la teoría de las 5 fases nos ayuda a describir. Entonces, hay distintos, a lo largo de centenares de años se han ido produciendo o se han ido recogiendo experiencias que se han ido metódicamente organizando para poder entonces emplearlas como referente en los casos que vamos a evaluar. Nótese cómo la posición de la casa es muy relevante, no solo en virtud de cómo se vincula con la fuente de chi, si tiene acceso, si no tiene acceso, si es acelerado, si es insuficiente, sino que los espacios que ocupan las otras casas y las relaciones que hay entre la forma de la casa y la nuestra, de las otras casas y la nuestra, es relevante para tratar de generar una matriz que permita entonces diagnosticar un estado que luego podrá ser entonces intervenido. Aquí les traje un ejemplo donde podemos sumar algunas de las cosas. Si se fijan, las casas que están al lado derecho tienen casi todos techos triangulares, que como habíamos dicho correspondía al espacio del fuego, mientras que los de la izquierda tienen techos planos y tienen un perfil más cúbico, lo que las hace corresponder al movimiento tierra. Y lo primero que observamos entonces, que como la tierra es hija del fuego, las casas que están en la vereda izquierda se van a beneficiar de la presencia de las casas que están en el lado derecho. Luego tenemos la curva de la calle, que nótense que beneficia también a las casas de la izquierda, ¿verdad? Porque están en el lado cóncavo, mientras que las del lado derecho están en la parte convexa de la curva. De manera que así sería como un especialista observa el entorno antes de llegar a la casa, antes de llegar al lugar donde habita la persona que le consulta, se hace una evaluación del entorno que permite describir los agentes que están participando. Hay grandes edificios, ¿de qué forma? ¿En qué dirección en relación a la casa que estamos evaluando? Todos esos son elementos súper relevantes. Luego a eso, yo les había dicho que las direcciones son importantes. Y acá lo que se hace es superponer el plan de la casa que estamos evaluando con el mapa de los 8 trigramas. Quedan representadas 8 regiones
más el centro, a esto se le suele llamar los 9 palacios, y cada una de esas zonas suele articularse con una función en particular. El espacio de la salud y la familia es distinto que el espacio del amor de pareja, es distinto que el de la fama y el éxito, es distinto que el espacio profesional y laboral. Y por lo tanto, en este modelo, lo que se hace es equilibrar con los elementos que forman parte del diseño del interior de cada pieza, los elementos de las 5 fases, de modo tal que la resultante en el espacio que queremos nutrir sea lo más equilibrado posible. En cada región hay una función y esa función se determina en virtud de la planta de la casa. ¿Okay? Se toma como referencia también la puerta principal, pero es necesario muchas veces definir si nos vamos con el plan de la casa como está o si nos vamos con la dirección del Lopan, de la brújula, como habíamos dicho. Acá les traje esto para describirle un poco ya los elementos que se utilizan. Fíjense que son de carácter cromático, son de carácter numerológico, los materiales que se utilizan son también significativos, de manera tal que la región que yo, si la región que yo quiero activar es el espacio que tiene que ver con mi carrera, con mi trabajo, ese va a corresponder a la posición central inferior en el mapa, que corresponde al trigrama para agua, al color azul oscuro o negro, y por lo tanto yo voy a tratar de colocar elementos ahí, que en algunos casos, si uno va a un restaurante chino, vemos que suele ser una pecera con goldfish, por aquello del agua que se mantiene en movimiento y que tiene vida presente, por lo tanto se supone que activa la zona, dado que lo que se va a hacer ahora es utilizar los elementos de referencia del diagnóstico. Ya definimos en qué dirección abre, dónde queda, a qué pieza corresponde cada sector y quién es la persona que está como jefe de familia en la casa, que es lo que se suele usar como referencia para hacer el cálculo, y todos esos elementos nos van conduciendo a un set de técnicas y de recursos que arrancan, como les decía, desde lo que tiene que ver con el color, el material, elementos simbólicos, a elementos más concretos como el cambio de la posición de una puerta, el cambio o el arreglo de los muebles en una pieza, ¿verdad? Con vistas a garantizar que el flujo que llega a la zona es adecuado, ni estancado ni agitado. Una más es el ejemplo clásico, por ejemplo, de la posición de la cama. La misma casa, la misma pieza, los mismos materiales, los mismos colores, el mismo barrio, pero la posición de la cama es relevante en tanto que hay una diferencia. Si el chi nos impacta de manera agitada y por lo tanto afecta la calidad del sueño, o si no es suficiente y el espacio está sucio, desordenado, generando una calidad de chi que se denomina sha chi o chi muerto. Por lo tanto, la posición ideal suele ser, que es lo que muchas veces se denomina la posición de poder, que tiene que ver con una posición. Esto se observa también, por ejemplo, en la organización de las mesas en los restaurantes, donde la posición de la persona más relevante en el grupo es distinta a la de los demás. Y suele ser, como la cama, una posición que garantiza un sentimiento de seguridad, donde yo no voy a ser sorprendido si alguien entra porque mi chi se agita, ¿verdad? Yo voy a ver lo que está ocurriendo frente a mí y eso marca toda la diferencia del mundo. Por lo tanto, si usted tiene su cama por alguna razón de espalda a la puerta, es una razón suficiente para que la calidad de su sueño sea completamente distinta a si usted simplemente da vuelta a la cama y la coloca de manera tal que usted esté enfrentando
la ruta de acceso a la pieza, como se ve en los dos últimos ejemplos que están marcados como correctos, a diferencia de la posición 1, por ejemplo, donde la persona está mirando a la pared opuesta de aquella que da por donde está la entrada, ¿no? Las posiciones, por otra parte, requieren que seamos conscientes de la presencia de ángulos agudos, porque los ángulos agudos suelen funcionar, se describen como una punta de flecha donde el chi se acelera y se agita. Pues no queremos puntas aguzadas, esquinas que nos enfrenten directamente, y eso suele resolverse o demarcándola de manera que sea evidente en mi conciencia, o cubriéndola, por ejemplo, con un macramé, con una maceta, con una planta. La bolsita de recursos es mucha, ¿verdad? Que tienen que ver, como les decía, con los números, con los colores, con materiales, con elementos simbólicos o de decoración. La madera, bueno, la vida, el fuego, elementos que iluminen o que den calor y los colores que corresponden. La tierra, bueno, todo lo que sea de ese material, la greda, la arcilla, los elementos de metal como los sonajeros y demás, a veces espejos de metal, y el agua fundamentalmente a través del uso de peceras o de pequeñas piscinas, que además, como saben que cada uno de estos agentes tiene una posición en el pacuá y por lo tanto tiene una posición en la planta de la casa, ya sabemos que no es poner a troche y a mocha, sino hay que tomar en consideración las características del espacio particular en el que estamos llevando a cabo nuestra vida o nuestras tareas. Puede hacerse en el trabajo también. Así que habiendo hecho este paneo, Carola, creo que no nos queda mucho tiempo más. Creo, a lo mejor hay algún poquito de tiempo para hacer un par de preguntas y después de esto dejarle las gracias y la invitación a que conversemos un poquito si es posible. Ay, estaba muteada, perdón. Me parece maravilloso, Antonio. Muchísimas gracias. Mucho no hay de qué. La verdad es que uno tenía como esta área súper dirigida a algo muy específico. Con todo lo que tú nos cuentas, nos damos cuenta de todo el contexto que tiene y todo lo que más abarca. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿entendí mal o el Feng Shui está más asociado a la persona que al espacio físico o son ambos? Buenísima la pregunta. Primero que todo, ahora yo creo que tú me entiendes y probablemente nuestros interlocutores también, ¿por qué la frustración? Porque dejar a la gente así, coño, con la única sensación de que es tan complejo que no alcanza para contarlo en una hora, es triste, ¿no? Pero el Feng Shui inequívocamente tiene que ver con la persona y sus interacciones. Al final, a donde nos retrotrae es a la idea del ser humano inserto en el cosmos. Y sus relaciones con ella son o de orden organizador, le hace dinámico y estable, o desorganizador. Pero el Feng Shui de lo que va es de la relación entre ser humano y entorno, de gestionar el impacto que el ambiente tiene sobre nuestras vidas, de manera que sea un proveedor de bienestar y no un generador de dificultades. Entonces, a esa pregunta definitivamente la respuesta es sí, a ambos. Se trata del entorno y se trata del ser humano y se trata sobre todo de las interacciones entre ambos. Entonces, el entorno va a ser descrito con estas categorías, el ser humano va a ser descrito, ser humano específico que está consultando, va a ser descrito con estas categorías y utilizando todos esos cuerpos teóricos se va a generar una dinámica que nos permite anticipar si se trata de ese nivel el que está generando desorden y problemas y corregirlo, o si se trata de otro orden de cosas. A veces no es el Feng Shui, a veces es la estupidez humana, ¿no? Mira, qué interesante lo que acabas de decir, qué interesante y qué es cierto. O sea, no sé si la estupidez humana en sí, pero me refiero a que es real que de repente las cosas no van por el Feng Shui, sino que van por otro lado mucho más distinto y quizás mucho más profundo también.
Claro, claro. Sí, no, es que como todo, es una de las técnicas que se ha vendido como la panacea. Pero yo, si tuviera que dejar alguna marca particular después de la conversa, lo que tengo que decirle, como en cualquier otro orden, es vea a un especialista. Porque si usted Claro. mira una revista o mira una página de astrología y de Feng Shui que recomienda, ponga un espejito allá y unas campanitas acá, se lo perdió. Se lo perdió. Es como una persona que se denomina acupuntor y tira agujitas como dardo y donde caigan, cayó. Claro. Porque definitivamente es un trabajo que requiere de una elaboración meticulosa, dedicada y personalizada, sin lugar a dudas. No, Absolutamente. no es llegar y llevar, no es llegar y llevar. Caso a Ahora, caso. otro elemento que me parece importante dejarle es abordar la temática de la barrera cultural. O sea, el Feng Shui funciona en Chile en el siglo XXI, definitivamente, pero hay elementos culturales que no son transferibles. En el contexto chino, por ejemplo, sabemos que hay cosas que, por ejemplo, uno no regala, ¿verdad? Uno Sí, no regala relojes. ¿Y por qué no exacto. regala relojes? No regala relojes por una razón particular, porque cuando tú dices Zum Chung y estás diciendo un reloj de pared, también estás haciendo referencia a un ritual funerario. Por lo tanto, la asociación inmediata, sin traducción alguna, no es una buena idea. Invitar a que alguien se muera no es bonito. Uno no lo hace. Y eso para nosotros no dice absolutamente nada, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el territorio, por ejemplo, de los números. Probablemente ustedes saben que el número 4 no es un número auspicioso. Y en vez de no tener piso 13, no hay pisos 4. Y la relación está dada en el hecho de que 4 y morir suenan casi igual. Entonces, es una invitación a elaborar los temas macabros y de la muerte, y no es algo tampoco que parece resultar de agrado a muchas personas. Por lo tanto, cuando te dicen en Occidente, no uses 4, no están así. No está, eso en particular, hay un camión de otros elementos que son universales, que son transversales, que se usan en cualquier latitud, porque tienen más que ver con nuestra humanidad compartida. Pero hay elementos que son particularmente específicos de la zona, de la región, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para eso tú necesitas una persona que pueda articular la tradición con el momento y el contexto en el que estamos viviendo ahora. Eso no se hace a la carrera ni desde una página web. Absolutamente. No No tiene voy a una decir tabla un libro tampoco. porque ya la lectura está como casi que olvidada, ¿no? Bueno, de hecho Pero, aquí estaban pidiendo que recomendaras un libro. uy, déjenme el tiempo para referírselo a Carolina, porque en general lo que hay en español es bastante flaco. Déjenme buscarle algo, porque tiene que haber algo por ahí en castellano que les pueda recomendar. Y si no, les mando uno o dos buenos en inglés, se lo hago llegar a Carolina, es mi compromiso, como siempre, y ella lo distribuye en el grupo. Ningún problema, así lo haremos. ¿Más Mira, hay preguntas, varias, Carola? sí, muchas. Así que vamos a acotar algunas. Hay varias que están refiriéndose al tema de los hemisferios. Te las voy a hacer como en general. Respecto a la aplicación del Feng Shui en cada hemisferio. Quisiera saber, pero por acá hay otra. Ay, ahora se me mezclaron. Su opinión frente a la diferencia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. ¿Cambia la energía? Entiendo la pregunta. Hazme más a ver si puedo conectarla. Estaba tratando de buscar, pero no encuentro ahora la otra pregunta que está relacionada con el hemisferio, fíjate. No, esa tendría que ser con el hemisferio Bueno, mientras. Otra más te la digo. para esa mi respuesta va a ser un poquito controversial. En los últimos 20 años más o menos se generó un movimiento que hacía ciertos ajustes
en virtud de la ley de Coriolis y que en el sur el movimiento era en una dirección y en otra, por lo tanto los trigramas se ordenaban de otra manera y la organización de los vectores del chi se modificaba. Esa pregunta yo he podido hacérsela a varios especialistas que me generan mucha confianza en China, y la respuesta uniforme que yo he recibido es: el Feng Shui es una mirada que incorpora al planeta como un todo. Y el polo sur, el polo donde está la Antártica, es el polo, como es el más yin, es el polo por donde entran las fuentes cósmicas de Chi. Y por lo tanto, si bien hay una relación en relación al Sol, que tiene que ver con el Ecuador, y que organiza y distribuye un nivel de energía telúrica distinto al norte que al sur del Ecuador, en tanto que planeta y la organización cósmica de esas fuerzas mayores, todo el planeta responde como un todo, y el foco principal del ingreso del yang al planeta no se hace en relación al Ecuador, sino se hace en relación al Polo Sur. Por lo tanto, todo lo que está al norte del Polo Sur, que es el planeta completo, opera unitariamente. Por lo tanto, en la opinión de estos profesionales, no es necesario hacer ningún ajuste. Entiendo, perfecto. Están preguntando, las combinaciones de 60 años que está hablando el expositor, ¿corresponden al calendario lunar o no? Por ende, Antonio se está dejando, está tomando el calendario lunar como en cuenta para hacer estos cálculos. El calendario chino es lunisolar, tiene meses lunares, pero se van haciendo ajustes para calzar con el año solar también. Esto es un calendario binomial que define la cualidad vibracional, energética o del chi del momento a partir de un punto de referencia que se conoce y desde el que se cuentan 60 y 60 y 60 y 60 años. Por lo tanto, tomando esa fecha de referencia, siempre sabemos en qué punto del año está. Y si bien el año chino comienza con el primer mes lunar, la primera luna nueva del mes lunar, que suele estar en enero o febrero, en el contexto del empleo de este dato para el Feng Shui, lo relevante es esta mezcla de 4 binomios de troncos y de ramas. Entonces, no nos sirve con decir estamos en tal luna o estamos en tal mes lunar, porque necesito ir más allá del simple momento en que está la luna o del mes en el que estamos en el año, para aterrizarlo a estos 4 pares de datos que van a configurar la marca energética que necesito tomar en cuenta. Entonces, más allá de que los meses sean lunares y el calendario anual sea lunisolar, la referencia nuclear es la del binomio tronco-rama. Perfecto. Mira, aquí hay 3 preguntas que están un poquito relacionadas, me da la impresión. Una va relacionada a que te hice antes, que decía en qué momento de la historia del Feng Shui se comienza a asociar con lo que respecta a la casa, que es un poco lo que te preguntaba, está asociado al lugar físico o a la persona. Y hay otras 2 que dicen, ¿cómo se puede utilizar el Feng Shui para mejorar el entorno del hogar? Y otra persona que dice, ¿hay alguna forma de optimizar espacios pequeños para el trabajo? Por ejemplo, donde yo trabajo es de 3x2 o algo así. Esas preguntas están como relacionadas. Primero que todo, la relevancia de la organización en función del Feng Shui no tiene ninguna duda. Y lo que se me ocurre para un espacio pequeño, primero que todo, es el orden, la limpieza y el despeje de la vía de acceso. La puerta de ingreso a la pieza o a la oficina o al cubículo donde uno está tiene que estar despejada, la puerta tiene que abrir en su totalidad, tiene que haber un movimiento de ingreso y egreso idealmente fácil y fluido. El otro elemento, como les mencionaba, es tratar de evitar puntas agudas que se orienten hacia donde yo paso la mayor parte del tiempo. Creo que el acceso libre
la evitación de agudezas o de elementos que dificultan el tránsito, y la limpieza y orden, el despeje, no tener elementos que no forman parte de lo que necesito, o que no me genera una sensación de alegría, de gozo, de bienestar. Si yo tengo una foto de mis hijos en mi escritorio, es súper relevante como elemento de Feng Shui, aunque no sea una campanita, aunque no sea un espejito, porque lo que gestiona es un cambio positivo en el Shen, en la conciencia, que es la forma más refinada de Qi. Por lo tanto, todo aquello que pueda contribuir a un ánimo liviano, despejado, no obtuso, no obcecado, no tenso, no angustioso, es indicador de un buen Feng Shui. ¿Sí? Perfecto. Absolutamente. Mira, vamos a ir a la última pregunta, que aquí una persona que dice, Ale dice, demasiado variado y amplio el tema para abarcarlo en una sola clase, que es lo que habíamos visto desde el principio. Bienvenido, pero bueno, bienvenido. Sabemos que así, así que esperamos poder profundizarlo en algún minuto. Vamos a ir a la última pregunta que dice, ¿se puede aplicar Feng Shui en espacios de uso general y no específicamente de un individuo, por ejemplo, una habitación de hotel o una terraza de un restaurante? Definitivamente, siguiendo como les había contado antes, los criterios más genéricos del libre y adecuado movimiento de Qi. Los espacios demasiado despejados, las rutas demasiado amplias, generan un movimiento acelerado. Las muy estrechas generan una constricción del movimiento. Entonces, uno puede tener estos criterios para ordenar el espacio, tomando en cuenta que uno quiere simultáneamente algo limpio, ordenado, despejado, de fácil tránsito y acceso, y también cálido, humano, equilibrado, en el sentido de que uno puede, por ejemplo, tener representaciones de todas las fases, elementos de tierra y elementos de agua. Si usted tiene, por ejemplo, una pequeña fuentecita de greda con agua que corre, o qué sé yo, una campanilla o un macramé, o elementos sobre todo de naturaleza dinámica y de preferencia viva. Las flores secas, las plantas secas o plásticas son no en Feng Shui. Los espacios cerrados, empolvados, que no se acceden, que no se abren, que no se limpian, no. Entonces, la referencia genérica es movimiento sosegado. Sí. Entonces, los espacios demasiado abiertos, pongo una mesita, pongo una planta, pongo un juego de ajedrez. Humanícelo, humanice el espacio tomando estos dos criterios. Aléjese del estancamiento, aléjese de la agitación, muévase en este espacio central de liviandad, de policromía, color, textura. Esa es la idea más genérica que les puedo dar. Se hace profesionalmente, uno puede hacer el ajuste tomando en cuenta las otras variables. ¿Qué tipo de edificio es? ¿En qué entorno se encuentra? ¿Hacia dónde abre la puerta del hotel? Todos esos elementos son referencias que pueden afinar el mensaje y pueden dar una referencia a los dueños o a la gerencia que incremente el flujo de clientes, sin duda. Pero hay cosas genéricas que no requieren de un especialista y muchas de ellas convergen, como debería esperarse, con el sentido común, ¿no? Absolutamente. Antonio, mil gracias una vez más y sobre todo por el esfuerzo que yo sé que haces cada vez por tratar de resumir todo en una hora, que es un imposible, pero aún así lo haces. Yo tengo que decirte que además de todo el agradecimiento que de verdad siento en virtud del esfuerzo que hacen ustedes y de la invitación, yo te tengo que decir que la resultante final siempre, por lo menos los primeros 30 minutos, son de una profunda depresión, de sentirme completamente incompetente para poder terminar de generar una idea más redondita de lo que estamos tratando de contar, ¿no? Así que ahora me tocan 30 minutos de sufrimiento y después, bueno, ya se me pasa.
Bueno, que se te pase, porque te voy a decir que hay varios comentarios, sobre todo en Zoom, donde dicen que ojalá tengamos más sesiones contigo, que es increíble lo que tú transmites, así que toda esa frustración que tú sientes, créeme que para la gente no es así, para la gente al contrario, es una sabiduría tremenda que tú transmites, así que por eso mismo te lo agradecemos. Sabemos que tendremos nueva instancia de trabajar juntos, así Gracias a que ustedes. agradecidos De verdad, gracias a ustedes. infinitamente. Por Y favor. bueno, feliz Semana de la Cultura para el Instituto, que salgan bien todas las actividades. Así que bendiciones y muchas gracias de nuevo, ¿eh? No, Nos gracias vemos a pronto. ti. Sí, por supuesto. Bueno, desde ya los dejamos invitados. Mañana jueves tenemos dos actividades, una a las 11 de la mañana, que es nuestro ciclo Recorriendo China, que tenemos una sesión mensual. Mañana tenemos la provincia de Sichuan, así es que no se la pierdan, 11 de la mañana. Y a las 6 de la tarde tenemos nuestra celebración del medio otoño, que fue el 21, pero lo vamos a celebrar mañana y ahí vamos a tener nuestros estudiantes que van a narrarnos la leyenda en chino y otro estudiante que nos va a tocar un instrumento tradicional, vamos a aprender a hacer yueping, así que por favor, no se lo pierdan mañana. Y nada, pues seguimos con nuestra 13ª Semana en la Cultura y Antonio, agradecidos a full. A ustedes. Un abrazo. Si hay UEPIN, avísame. Te voy a avisar. Así. Un abrazo muy grande y gracias a todos por Hasta acompañarnos. luego, feliz semana, hasta luego, gracias. Muchas gracias, Ayen. Ayer.